Hay momentos en la vida que piden a gritos ser permanentes. Un compromiso, una vocación. Desde siempre, la humanidad ha buscado la manera de sellar estos grandes hitos con ceremonias. Hoy vamos a adentrarnos en las raíces de dos de los votos más profundos y duraderos de la tradición cristiana, el del orden sacerdotal y el del matrimonio. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo una cultura, una fe, consigue que un rol o una relación tengan un significado que vaya más allá del día a día? Pues fíjate, la respuesta a lo largo de toda la historia ha sido siempre la misma, a través de un ritual, de un voto, de una promesa hecha en público. Así que este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, veremos cómo los roles sociales necesitan rituales. Luego, nos meteremos de lleno en los orígenes del sacerdocio y su rito, la ordenación. Después, haremos exactamente lo mismo con el matrimonio. Y para terminar, nos plantearemos la gran pregunta: ¿qué hace que estos rituales hayan aguantado milenios? A ver, es que toda sociedad necesita unas reglas del juego, ¿verdad? Definir quién manda, cómo se forman las familias, cómo se pasa el testigo del poder. Y para que todo esto no se quede en palabras, para hacerlo real y visible, se inventaron las ceremonias. Y pocos roles hay tan cruciales como el de ser guía espiritual o el de formar una nueva familia. Bueno, pues vamos al lío con el primer gran tema, el sacerdocio. Y ojo, que la idea de que una persona se dedique a lo sagrado no es ni de lejos un invento cristiano. Sus raíces son muchísimo más antiguas y variadas de lo que podríamos pensar. Y aquí la cosa se pone interesante, porque antes del cristianismo había básicamente dos modelos que no tenían nada que ver. Por un lado, en el mundo grecorromano ser sacerdote era casi como ser un funcionario, un cargo público que se compraba o te elegían. En cambio, para el pueblo de Israel era algo de sangre, una herencia sagrada que pasaba de padres a hijos en la tribu de Leví para mantener la alianza con Dios. Vamos, la noche y el día. Y entonces llega el cristianismo y lo pone todo patas arriba. Y no es una simple evolución, es una auténtica revolución en la manera de entender qué es un sacerdote. La clave de todo esto es que, para el cristianismo, en realidad, solo hay un sacerdote con mayúsculas, el propio Cristo. Así que el sacerdocio cristiano no es ni un cargo público como el romano, ni algo hereditario como el judío. Es otra cosa. Es una participación en ese sacerdocio único de Cristo. El enfoque cambia por completo. Vale, muy bonita la teoría, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se formalizó esta idea? Pues el desarrollo de la ceremonia para ordenar obispos, curas y diáconos es un viaje alucinante a través de los siglos. Claro, esto no apareció de la nada. Empezó con algo súper sencillo allá por el siglo III. Pero a medida que pasaban los siglos, la ceremonia se fue, digamos, vistiendo. En el siglo VIII ya tenía una estructura más seria, en el X se añadieron más gestos simbólicos, hasta que en el siglo XIII se estandarizó bastante más. Fue un proceso lento, de siglos, que iba reflejando cómo se entendía la fe en cada momento. Pero, y esto es fundamental, a pesar de toda la parafernalia que se fue añadiendo con el tiempo, el corazón del rito, lo esencial, ha sido lo mismo desde el principio. Desde aquel texto del año 215, los dos elementos clave son estos: imponer las manos en silencio y rezar la oración de consagración. Todo lo demás vino después. Bueno, pues dejamos por un momento el sacerdocio y nos metemos con el otro gran compromiso vital, el matrimonio. Y aquí, de nuevo, nos vamos a encontrar con una transformación radical de cómo se entendían las cosas en el mundo antiguo. Es que el cambio de mentalidad es brutal. Para los romanos, casarse era, seamos claros, un acuerdo práctico, un contrato para juntar familias, patrimonios y tener herederos. Pero llega el cristianismo y lo eleva a otra dimensión. Lo ve como una alianza sagrada, un reflejo del amor eterno e irrompible entre Cristo y su Iglesia. Muy bien, la idea es muy potente, pero ¿cómo era la boda? ¿Cómo se casaba la gente en los primeros siglos del cristianismo? Pues la respuesta quizás sorprenda a más de uno. No había una única forma. Durante muchísimo tiempo fue un auténtico mosaico de costumbres locales. Y esto es clave. Durante una grandísima parte de la historia, la gente no se casaba en la iglesia. La boda era un asunto de familia, que se celebraba en casa siguiendo las tradiciones de cada sitio. La iglesia, eso sí, daba su bendición, pero el ritual en sí no lo controlaba directamente al principio. Con el tiempo, a base de reflexionar sobre qué era de verdad el matrimonio, la Iglesia se dio cuenta de que, entre todas esas costumbres, había una cosa, un solo gesto, que era el verdadero corazón de todo el asunto. Y ese elemento es el consentimiento mutuo. La teología llegó a una conclusión muy potente. Lo que de verdad hace el matrimonio no es la bendición del cura, ni la ceremonia, sino el sí quiero libre que se dan los novios. De hecho, y esto es increíble, se considera que los propios novios son los ministros de su sacramento.
Una idea poderosísima. Y claro, si lo importante era el consentimiento, todo lo demás podía ser más flexible. Esto explica por qué durante siglos hubo una riqueza de tradiciones increíble. En Roma se casaban de una forma, en Milán de otra, en la Hispania visigoda de otra completamente distinta. Cada iglesia local desarrolló sus propias oraciones, sus bendiciones, creando un tapiz de ritos nupciales espectacular. Bueno, hemos hecho un viaje de casi 2 milenios. Hemos visto cómo un rito, el de la ordenación, se fue haciendo más uniforme en torno a un núcleo fijo, y cómo el otro, el del matrimonio, floreció en 1000 formas distintas alrededor de otro núcleo. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué hoy la gente sigue sintiendo la necesidad de hacer estos votos? Quizá la respuesta sea esa, que a pesar de todos los cambios, el corazón ha seguido latiendo. Estos rituales conectan a la persona de hoy con un pasado lejano y con una comunidad enorme. Son tradiciones vivas, que han sabido cambiar por fuera sin traicionar su núcleo, esa imposición de manos, ese consentimiento mutuo. En un mundo que va a toda velocidad, donde todo parece de usar y tirar, ¿qué significa comprometerse a algo para siempre? ¿Qué poder tiene un voto que intenta desafiar al tiempo? Esa es una pregunta que desde luego resuena mucho más allá de las paredes de cualquier iglesia.